Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar el tema denominado desplazados y refugiados. Recordemos que el anterior tema estuvimos viendo sobre la migración, cuáles fueron los principales países en donde las personas fueron migrando, pero vamos a ver la diferencia en lo que existen de los términos entre migrante y lo que es desplazados y refugiados. Recordemos que el anterior tema nosotros vimos que puede ser la migración interna, es decir, del mismo país entre ciudades. Una persona del campo migra a la ciudad, pero se mantiene en el mismo país, o la migración externa, en donde son los países, puede ser fuera del continente o que se encuentran en el mismo continente. Entre lo que es desplazados y refugiados, encontramos que una persona es desplazada cuando es aquella que ha tenido la necesidad de emigrar, pero ha sido de forma forzada, no por su voluntad o necesidad económica, sino para proteger su vida. Esta es una realidad casi tan antigua como la humanidad, desde que las primeras poblaciones humanas se volvieron sedentarias, se originaron guerras por controlar y colonizar nuevos territorios, obligando a las personas despojadas de sus tierras a desplazarse. Con la conquista de América y la colonización de millones de africanos fueron llevados de forma violenta y obligatoria hacia otros lugares del mundo para ser sometidos a la esclavitud. Estos son los dos ejemplos de migraciones forzadas que ocurrieron hace cientos de años. Pero en la actualidad las personas todavía deben huir de sus lugares residenciales, ya sea por desastres naturales, guerras o crisis económicas y políticas. A estos migrantes forzados se los conoce como personas en situación de desplazamiento o refugio, pues buscan que en otro país o lugar se les pueda brindar la protección y seguridad lo que han perdido en sus países de origen. Pero, ¿qué deben vivir las personas en condiciones de desplazamiento y refugio? Si bien las condiciones en las que viven la mayoría de migrantes siempre son difíciles en mayor o menor forma, estas son mucho más duras para quienes han sido desplazados. Las personas que son desplazadas de su lugar de residencia deben huir porque sus vidas están en peligro o empeoran rápidamente, ya sea por un desastre natural, porque son perseguidos por la guerra, por la delincuencia, por su etnia, nacionalidad, orientación sexual, religión, entre otros factores. Por esta razón, muchas veces no tienen tiempo de hacer preparativos para salir del lugar en donde viven. No pueden llevarse sus pertenencias, las familias se separan y la tarea de instalarse en un nuevo lugar se vuelve un poco más compleja. Las personas que son desplazadas con frecuencia no salen de sus territorios usando autos o aviones. La falta de dinero o la emergencia les obliga a huir a pie, usando frágiles balsas o transportes donde arriesgan su vida. En el camino de ida también se enfrentan a diversos peligros como la delincuencia, el clima, el hambre, el cansancio o los ataques armados. Pero ¿quiénes son las personas desplazadas o refugiadas? Aunque muchas personas desplazadas pueden ser refugiadas, hay que distinguir estos dos términos. Las personas que han vivido un desplazamiento forzado interno son cuando han sido expulsadas del lugar donde viven y deben quedarse dentro de los límites del propio país. En cambio, cuando una persona ha sido desplazada puede salir y ser protegida por otra nación, porque sus vidas correrían peligro. Esto se habla de los refugiados. En el año
En el año de 2015 se presentó que personas desplazadas como consecuencia del conflicto bélico Siria y el resto del Oriente Medio. En el mismo informe, el ACNUR señala que en el 2018 13.6 millones de personas fueron desplazadas, de los cuales la mayoría eran sirios, seguidos por congoladeses, que también destacan como eventos preocupantes de los desplazamientos forzosos en Etiopía debido a la guerra étnica dentro del país y numerosas solicitudes de asilo entre países por parte de personas que salen de Venezuela a causa de una crisis económica y política. En cuanto a la población de refugiados, el ACNUR señala que durante el 2018 llegó a los 25.9 millones, duplicando la cifra del 2012, cuando llegó a 10.5 millones de personas. En total, el 82% de refugiados en el mundo corresponde a 10 países, teniendo en cuenta que 2/3 partes de refugiados provienen de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar, Somalia y por otro lado los países que acogen ciudadanos refugiados son Turquía, Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania. Los derechos humanos también se intervienen aquí y sobre todo de los refugiados. El derecho internacional humano es un conjunto de normas que está orientado a dar asistencia a todas las personas que son víctimas de un conflicto armado. Esto se da con el fin de preservar la vida y la integridad de toda la población civil, independientemente de su etnia, posición social, credo u orientación sexual. Este cuerpo legal tuvo su origen en los Convenios de Ginebra en el año de 1949 y solo es aplicable en los casos de conflicto armado interno o internacional. El conflicto interno son encuentros violentos que se dan entre personas del mismo territorio, como la guerra entre guerrillas, paramilitares, el ejército en Colombia. Conflictos internacionales son guerras que cruzan las fronteras, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, o como lo podemos ver en esta ocasión lo que está pasando, los conflictos que existen entre Rusia y Ucrania. Eso también puede ser un conflicto internacional. Y como podemos ver, hay países que tienen la obligación de recibir a los refugiados ucranianos para protegerlos de los conflictos que están pasando su país. Las acciones que contemplan los derechos internacionales humanos son de garantizar la seguridad de la población civil. Además, tienen que asegurar la protección del personal médico y religioso, distinguir los bandos de conflicto de la población civil, atender y regular el trato de los civiles o ciudadanos desplazados. Eso ha sido todo por el tema de lo que corresponde a los migrantes y las personas desplazadas y refugiadas. Recordemos que existe una gran diferencia entre migrar por voluntad propia, por buscar un mejor estilo de vida, a migrar por tener que proteger su vida. Espero que se encuentren bien, estimados estudiantes. Hasta luego.